Muy bien, hola, hola a todo el mundo. Si os parece, vamos a esperar un minuto o dos a que entre la gente, pero bueno, empezaremos muy puntuales en I3 o I4, antes de I5. Buenos días. Hola Cristina. Muchas gracias. Gracias a todos. Lo que sí, hola Marlene, lo que sí vamos a solicitar si tenéis ruido de fondo es si podéis apagaros los micros, más que nada porque se escuche bien todo lo que vamos a hacer. Yo solo avisarles que el ingeniero Granado se va a unir a la reunión, solo que ahorita viene para el ministerio, entonces se va a retrasar unos minutitos en ingresar. Sí, me escribió Marlene, lo tengo. Sí, sí, ya me está escribiendo. Gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, pues nada, un minutito, dos más y ya estaremos. Si os parece bien, vamos a grabar la reunión para luego hacer un pequeño resumen, como siempre, y trasladárselo a todo el mundo. Vale, Marc, no sé si quieres empezar. Bueno, vamos a empezar si os parece. Em, Adelante. Muy bien, pues voy a empezar compartiendo. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Del OICL, ¿sí? Sí, muy bien. El taller de hoy o la reunión de hoy, muchas gracias a todos por estar. La reunión de hoy vamos a hablar sobre el informe PISA, si va a ser un éxito o va a ser un fracaso. Un poco la idea es hacer un taller, pero antes tenemos un conversatorio con una experta. Voy a avanzar un poco. Vamos a hablar con ¿Qué? Valeria vamos a hablar Tía con, Catherine, ayer las ambulancias andaban perdón, no sé por el si, bulevar, pero no, aquí está. vale, no sé si nos podemos iniciar los micros, lo agradeceré. Vale. Bueno, primer punto, vamos a tener un conversatorio con Valeria. Después vamos a hablar muy brevemente de los objetivos de PISA en relación a la competencia lingüística y vamos a hacer un taller. Así que, sin más, voy a dejar de compartir para dejar a mi compañero Marc que empiece con el conversatorio. Marc, ya puedes empezar y... Muchas gracias a Cristina. Yo soy Marc, director de comunicación del observatorio. Os presento a Valeria Busamra, aquí a mi lado, Valeria Busamra. Hola, buenos días, allá en Argentina. Hola, Valeria es buenos días. doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de psicolingüística en la misma UBA y de lenguaje y cognición en la Universidad de San Andrés, doctora honoris causa en la Universidad de Chubut, también es docente de posgrado en varias universidades argentinas y del continente americano y a su vez investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Además, es miembro del Consejo Científico del Observatorio Neurija del Español, de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Neuropsicología y también de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Y ya acabo, porque casi ahí es nada, casi. Ha escrito una decena de libros de actividades y teóricos sobre lingüística, comprensión lectora y neurociencias, y además también dirige doctorandos, maestrandos y becarios, y también proyectos de ciencia y tecnología dedicados al estudio de procesos, evaluación e intervención en comprensión lectora. Ya estoy, ahora sí, casi nada. Bienvenida, Valeria. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches no es nadie, así que estamos en buenos días y buenas tardes. Muchas gracias, Marc, muchas gracias, Cristina, por la convocatoria. Para mí es un placer poder interactuar con todos ustedes en este momento, así que gracias. Bienvenida, en cualquier caso. Aprovecharemos el privilegio de contar con Valeria hoy aquí con nosotros para hablar de comprensión de texto, producción de lenguaje,
habilidades de origen superior, supongo que no suenan a todos estos conceptos, y además de comunicación en nuestros días, en la realidad social que vivimos. Empecemos con la primera pregunta. Hace solo un año, un estudio de Argentinos por la Educación, te toca de cerca, cifraba en un 50% el porcentaje de estudiantes de tercer grado de primaria que no comprenden lo que leen en el país, no comprenden correctamente lo que leen. Un estudio del Banco Mundial y UNICEF, en la misma línea, en 2022, reveló que el 80% de los alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe son incapaces de comprender un texto sencillo. ¿Cómo hacemos, dicho esto, educadores y decisores, para hacer que un niño que habla y escucha correctamente pase a una siguiente fase y escriba y lea bien? Bueno, bien, empezamos con una pregunta fuerte y difícil de responder. Sí, lamentablemente el panorama está complicado en Argentina, está complicado en Latinoamérica y creo que es una preocupación en todo el mundo, ¿no? La comprensión de textos es una habilidad o un objetivo prioritario para todos los sistemas educativos del mundo, pero aún así los resultados que se encuentran no alcanzan los estándares que cada uno anhela, no hay una concordancia entre esos anhelos y los resultados concretos. Voy a agregarte, Marc, un par de datos más para que veas cómo es esto, porque creo que esto particularmente a mí es lo que me preocupa en nuestro contexto de Argentina. Un informe también de argentinos, del Observatorio Argentinos por la Educación, que es un conjunto, digamos, de profesionales que vienen trabajando muy seriamente en campañas como que comprendan lo que leen y tratando de recabar todos estos resultados, muestra que más allá de esto que vos leías, que el 50% de estudiantes, de niños de tercer grado y de sexto grado y de tercer año de escuela secundaria, 15 años, no comprende lo que lee, nosotros en Argentina el sistema educativo está muy segmentado de tal manera que nosotros necesitamos reconocer ciertas variables que no son exactamente todo lo que tiene que ver con el nivel socioeconómico, sino que es una mezcla de variables objetivas y subjetivas y que nosotros llamamos el nivel de oportunidades educativos de cada niño. Nosotros en cada prueba que desarrollamos tenemos en cuenta esta variable, el nivel de oportunidades educativas. Hay 3 niveles, bajo, medio y alto, y que se definen de acuerdo a una serie de variables o de factores específicos como el nivel socioeconómico de las familias, como el porcentaje de ausentismo, deserción escolar, repetidores, lo que se llama provisión de una merienda reforzada, colegios en los que los niños no comen y la escuela les provee una comida. Entonces, sobre la base de la combinación de esos elementos, se determina cuál es el nivel de oportunidades educativas. Y siempre, digamos, coincide el rendimiento con el nivel de oportunidades educativas. ¿Qué encontraron quienes hicieron este informe con las pruebas Aprender, que fueron unas pruebas locales que se tomaron en el año, lo publicaron en el 2024, pero se tomó en el año 2019? Se encontró que además 1 de cada 3 estudiantes de 15 años, es decir, un 30%, un 33% de estudiantes de escuela secundaria de altas oportunidades educativas, es decir, de un contexto muy favorable, tampoco comprende o llega al mínimo que se requiere para la comprensión de textos. Y esto es realmente grave. En este informe lo que muestran es que dentro de lo que es la región, estos estudiantes argentinos están en segundo lugar en términos del nivel socioeconómico que tienen, pero sin embargo están mucho más abajo en el rendimiento en comprensión de textos. Y otros informes también realizados sobre la base de PISA mostraron cómo especialmente todos estos estudiantes tienen dificultades a nivel de la comprensión de textos argumentativos, más todavía que narrativos. Entonces, ¿cómo se hace? Es difícil porque es un panorama complejo, pero básicamente se puede cambiar el panorama porque estamos frente a una habilidad lingüístico-cultural. Que sea cultural implica que nadie nace sabiendo leer textos ni comprender textos, sino que el lector se hace. No se nace, pero se hace. Y para esto se acompaña. Entonces, si yo tengo que responder rápidamente, ¿qué hacemos todos los adultos que estamos insertos en el sistema educativo? Lo que diría es que básicamente hay que enseñar explícitamente, hay que acompañar, hay que conocer muy bien estos procesos que están implicados, tener en cuenta que la comprensión de textos es resultado de la sumatoria de muchos factores. Afortunadamente tenemos desarrollos muy importantes en el marco de la ciencia de la lectura que muestran cómo influye lo neural, lo cognitivo, lo conductual, lo ambiental. Entonces creo que fundamentalmente es eso lo que hay que tener en cuenta.
Al hilo de lo que comentabas ahora, desde que nacemos hasta que desarrollamos el lenguaje en su plenitud, evolucionamos de emitir ruidos a desarrollar habilidades comunicativas más complejas. Con lo que comentabas, ¿por qué decimos que la competencia lingüística es una habilidad social o, en el caso que has comentado, cultural? Bien, bien, eso también, a ver, esta respuesta mía va a tener cierto sesgo. Yo soy lingüista y no puedo evitar bueno, que haya ciertos aspectos de la lingüística y ciertos aspectos de la lingüística chomskiana que me atraviesen un poco. Y entonces, lo primero que tengo que decir es que la competencia lingüística, por supuesto, es una habilidad social, pero creo que lo primero que hay que hacer es distinguir entre distintos tipos de habilidades lingüísticas. El lenguaje es un objeto de estudio que lo sentimos todos un poco propio, que nos atraviesa y que nos caracteriza como especie, y nos implica también en un camino que se bifurca. Si el lenguaje oral se despliega sin necesidad de enseñanza, sin conciencia de la lógica que subyace y sin esfuerzo aparente, el lenguaje escrito muestra de los rasgos de una habilidad que es cultural. No digo que el lenguaje, la competencia lingüística ligada a la oralidad sea absolutamente innata, es decir, si un niño no está inserto en un medio social, no desarrolla lenguaje, por supuesto, pero sí hay un concepto que a mí me parece muy interesante, planteado por Brian Byrne, que sostiene que en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, él lo que dice es toda conducta es resultado de una combinación o de un equilibrio entre genes y ambiente, entre el contexto y el aprendiz. Pero lo que ocurre es que en cada actividad particular hay mayor peso o del aprendiz o del contexto. Y entonces lo que él va a decir es cuando uno adquiere, desarrolla la oralidad, que lo hace como sin esfuerzo aparente, que lo hace sin necesidades de que se le impartan lecciones de gramática, pesa mucho más lo que viene del aprendiz que del contexto. El contexto es imprescindible, pero pesa más el aprendiz. Pero cuando estamos frente a una habilidad lingüístico-cultural, como es la lectura, la escritura, la comprensión, la producción de textos, en ese caso el peso está mucho más puesto, el equilibrio está dado por un peso mucho más importante del contexto, del ambiente. Es necesario un adulto o un docente que acompañe, que enseñe un contexto en el que también están las nuevas tecnologías, donde está todo este tema de la segmentación educativa que decíamos. Entonces, en este tipo de habilidades que son culturales, me parece que es muy importante entender el peso que tiene esta cuestión de lo cultural. Entonces, si bien estas competencias lingüísticas sigue cierta continuidad y es imprescindible la oralidad para el desarrollo de la escritura. De hecho, vos me preguntabas antes, Marc, creo que la pregunta era, la primera que me hiciste es cómo hacer para que un niño que hable y escucha bien, es decir, eso es imprescindible. Y de hecho, todo lo que tiene que ver con el desarrollo lingüístico temprano, de los primeros años de vida en el contexto hogareño, va a repercutir de manera directa también sobre el desarrollo de habilidades como la lectura y la escritura posteriores. En relación a lo que comentabas ahora, a tener una comprensión rica y plena de una información, en este caso un texto o un contenido, permite al estudiante o al lector discernir de la verdad de la mentira, extraer conclusiones y crear también una opinión, y a su vez también pues, puede servir para desarrollar las habilidades de origen superior de la taxonomía de Bloom, ¿no? Que serían evaluar y crear. En España, en 2018, solo un 46% de los estudiantes de 15 años, más datos, decían haber aprendido en la escuela cómo identificar un contenido tendencioso. Así las cosas, yo te quería preguntar, Valeria, una vez somos capaces de decodificar palabras, ¿cuáles serían los ingredientes para pasar de una recepción comprensiva a una lectura o recepción, en este caso, crítica? Bueno, esta pregunta que me haces, Marc, es muy buena y también muy amplia y engloba todo un camino de la alfabetización, que yo creo que un poco es el atravesar del aprender a leer al leer para aprender, ¿no? Que a veces parece ser simplemente un mero cambio en el orden de los verbos, pero es mucho más que eso, e implica todo una vida de trabajo sistemático, continuo, que va atravesando distintas instancias y que es importante acompañar. Esto creo que es importante porque acá no hay magia. Yo no puedo, muchas veces a mí me vienen a preguntar, bueno, ¿qué hacemos para mejorar la comprensión de textos? O dame algunos tips. Bueno, los tips no alcanzan. Esto es resultado de una
creo que sí, alcanzan, pero falta mucho más, ¿no? Es el resultado de la convergencia de una suerte de eventos afortunados a lo largo de toda una vida escolar, que tienen que ver con estas cuestiones, empezar desde muy chicos, trabajar con la oralidad, después asegurarse. En Argentina estamos en una instancia, por ejemplo, en la que todavía hay una guerra, porque es una guerra, entre métodos de enseñanza de la lectoescritura. Quienes piensan que hay que basarse en el método fonológico y quienes piensan todavía que la psicogénesis es el camino. Todavía estamos en esa instancia de discusión con estos porcentajes que vos presentabas y que yo después reafirmaba, ¿no? Entonces, creo que hay que atravesar cada uno de estos caminos como corresponde. En el momento de aprender a leer, hay ciertas cuestiones o ciertos hitos que tengo que pasar. En una lengua, en un sistema alfabético como es el español, yo necesito, entre otras cosas, hacer que los niños y las niñas conozcan ese sistema alfabético, conozcan cómo hacer para pasar letras a sonidos, también cómo aplicar esas reglas de correspondencia entre grafemas y fonemas, entender todo lo que está por detrás de eso. Tienen que desaprender un mecanismo que fue muy aprendido desde pequeños, como es la discriminación de imágenes en espejo. Desde muy pequeños aprendemos a discriminar imágenes en espejo. Sin embargo, ese mecanismo, cuando uno empieza o aprende a leer, hay que discriminarlo, porque si no, la letra B y la letra D serían las mismas, o la letra P y la letra Q serían las mismas, y además hay que ir por un vocabulario visual y ortográfico. Pero cuando se pasa a la comprensión de textos, hay muchas otras cosas que ocurren y que son muy importantes, como el vocabulario, la estructura sintáctica, la cohesión, los mecanismos de jerarquización, las habilidades metacognitivas que tan importantes son para el desarrollo de la comprensión de textos. Y todo esto hace que haya investigadores que hayan dicho que aprender a comprender textos y a producir textos es teóricamente imposible. Sin embargo, no es teóricamente imposible, es decir, parece inasible, pero hay mecanismos que uno podría empezar a aplicar paulatinamente para que esto funcione o cambie el panorama. Antes de la recepción reflexiva de un texto, para activar la fase superior de Bloom, lo que sería el pensamiento abstracto, antes hablábamos, por ejemplo, de contexto y también de mentalidad crítica, un estudiante tiene que dominar la lengua desde otras vertientes, tanto productivas como receptivas. En otras ocasiones tú has hablado de entender lo que el texto no dice. ¿Puedes desarrollar un poco más esta cita? Sí, a mí me gusta mucho este juego que se establece en general en el lenguaje. De hecho, eso es la pragmática, ¿no? Ese equilibrio entre lo que se dice y lo que no se dice, entre lo dicho y lo no dicho, entre lo dicho y lo que se quiere decir. Y eso es lo que me parece que es maravilloso del lenguaje y que hace al lenguaje en términos propiamente humanos, ¿no? Como distintivo de otras especies también, que por supuesto tienen sus sistemas de lenguaje y de comunicación, ¿no? Pero creo que esto de reponer lo que no está dicho, es algo que define desde la psicología cognitiva, desde la psicolingüística, lo que implica comprender un texto. A mí me encanta, hay una cita de un escritor, Alberto Mangel, que es argentino, que hace mucho tiempo vive en España, que dice, la vida del texto depende de la generosidad del lector. Dice, recién en el momento en que el lector posa sus ojos en el libro, en las letras que aparecen en el libro, en la información explícita, el texto cobra vida. ¿Y cómo cobra vida? Cobra vida por el trabajo activo que hace el lector como constructor de significado. Entonces, me parece que es muy importante tomar en cuenta todo esto porque, como decía Humberto Eco, el texto no lo dice todo. El texto es algo así como una maquinaria perezosa que le pide al lector que haga gran parte del trabajo que debería ser, decía Eco. Dice, pobre del texto si tuviera que decir todo porque no terminaría nunca. Entonces, un poco está en cada uno de los lectores, de nosotros como lectores, un poco no, mucho, está en cada uno de los lectores, reponer todo aquello que no está dicho a partir de ese background que traemos, ese conocimiento general del mundo que aplicamos inevitablemente cuando nos enfrentamos a una tarea de lectura. Ahora, todo esto que estoy diciendo es muy lindo para los textos narrativos. Con los textos más disciplinares, específicos de un dominio, se hace difícil completar aquello que el texto no dice. Entonces hay que utilizar tal vez ahí otro tipo de mecanismos.
Gracias, Valeria. Continuando con la recepción de contenido y bajándolo un poco a la realidad que vivimos actualmente, las nuevas generaciones viven rodeadas de estímulos y contenidos digitales cada vez más globalizados y superficiales. YouTube o TikTok son buenos ejemplos. Esta realidad social y digital afecta a esos procesos de aprendizaje, ¿se entiende? Y parece que ahora predomina lo visual y más dinámico, ¿no? Les atrae más. Dicho esto, te quería preguntar, ¿puedes aconsejarnos cómo trabajar en formatos más visuales o multimodales en las diferentes etapas? Sí, me parece muy interesante porque las tecnologías impusieron un cambio en los paradigmas, en las formas de procesamiento de la información. Es decir, se procesa la información de una manera diferente. Si uno lo quiere pensar, no sé, en términos más neurales, se ve, por ejemplo, que cuando uno lee de izquierda a derecha y lo hace de una manera como manejando, procesando la información de una manera más analítica, secuencial, específica, con un desarrollo que es propio de lo que hace el hemisferio izquierdo, que regula ese tipo de procesamiento. Cuando uno trabaja en una pantalla, obviamente no si lee de izquierda a derecha, pero si tiene que atender a determinados estímulos en paralelo, lo que se hace es propiciar un procesamiento de la información en paralelo, en simultáneo. Es decir, que ya estamos hablando de formas de procesamiento diferentes. Ahora, si decíamos al principio, la comprensión de textos es una habilidad lingüística cultural, se enseña explícitamente y se ejercita también de manera constante. Y bueno, entonces no tenemos que empezar a pensar, o ya tendríamos que tener bastante pensado, que hay que asimilar estas nuevas formas de procesamiento de la información, porque no es que estamos frente a todos malos comprendedores, sino que hoy la información se procesa de otra manera. Lo atencional es diferente, la participación de la memoria de trabajo es diferente, la participación de las funciones ejecutivas es diferente. Y entonces, si bien todavía hay estudios que muestran que en algunas situaciones, cuando uno tiene que leer en las mismas condiciones, de izquierda a derecha, un texto en el papel y en el celular, se rinde mejor en el papel que en el celular, sí, para intervenir y para trabajar y para hacer el seguimiento, la tecnología es básica, es fundamental. Nosotros, aún sin tener tal vez una plataforma que pueda sustentar todo esto y con lo cual esto se puede explorar mucho mejor, siempre trabajamos con estímulos que van más allá de lo textual, con videos, con historietas, porque todo eso enriquece el desarrollo de cada una de estas habilidades de las que hablábamos, de cada uno de estos puntos, la cohesión, la capacidad inferencial, la capacidad de jerarquización, la intuición de un texto. Es decir, que yo creo que las tecnologías pueden sin lugar a dudas reforzar y muy bien y acompañar todo este proceso que hay que hacer de andamiaje, de acompañamiento, de seguimiento de los alumnos. Continuando con este tema, y yo quería poner encima de la mesa que Internet y la digitalización conectan a los jóvenes, con lo que comentábamos ahora hace un momento, con el mundo a través de un contenido cada vez más dinámico, fugaz, del instante, ¿no? Caracterizado sobre todo por la pobreza de lenguaje. Un adulto ahora es un boomer, una discusión es un beef, un amor platónico es un crash. Tú antes, hace un momento, hablábamos de que no estamos ante malos comprendedores o malos hablantes, digamos, pero te quería preguntar, ¿la competencia lingüística está en crisis o solo estamos entrando en una nueva realidad? Bueno, yo creo que las épocas estas de transición, siempre las épocas de transición generan esta sensación de que estamos en crisis, de que, no sé, hay afirmaciones, aparecen afirmaciones que a mi criterio tienen cierto valor de verdad, pero también se transforman en una especie de mito, como por ejemplo que hoy en día un estudiante maneja un léxico. Uno entra a internet y lo primero que ve es que una de las afirmaciones es que los adolescentes de hoy manejan un léxico de 500 palabras, ¿no? En el español, un adulto con alto nivel de escolaridad podría manejar un léxico de hasta 80.000 palabras. 80.000 entradas léxicas más que palabras. Todo depende de lo que consideremos palabra. Pero 80.000 es mucho. Es como, yo siempre digo, doy el ejemplo este porque me parece muy representativo. Es como llevar en la mente, cerebro, 2 tomos del diccionario de la Real Academia, que tiene 86.000 palabras listadas. Entonces, los seres humanos somos capaces de eso e incluso de entrar, de acceder al léxico y recuperar las palabras de manera creativa, de manera
sin tener conciencia del esfuerzo que supone y para hablar de pronto a la velocidad que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, todo eso es maravilloso y muestra que en realidad en una lengua como el español, 500 son las palabras funcionales, las preposiciones, los artículos, los adverbios. Es decir, que nunca un niño, aún con esta pobreza que uno puede pensar que tiene, maneja un léxico de 500 palabras. Entonces, yo creo que se genera un mito alrededor de esto. Creo que no, que estamos en una instancia en la que se está cambiando y así como muchas veces hubo otros mecanismos, otros fenómenos que nos asustaron y nos hicieron pensar que íbamos en vías de perder, no sé, la lectura, las palabras o lo que fuere. Hoy estamos frente a esta situación en la que es verdad, el vocabulario es un enorme predictor de la comprensión de textos y se está viendo que cuanto más bajo es el nivel de vocabulario que tienen los estudiantes, peor es también la comprensión de textos, pero yo creo que hay que esperar un poquitito y como dice Daniel Casani, no hacer afirmaciones tan grandilocuentes, o sospechosamente negativas o sospechosamente positivas. Gracias, Valeria, por esta dosis de optimismo, en cualquier caso. Antes de pasar a la segunda parte, ya vamos terminando con el conversatorio con Valeria, y para dar paso, insisto, a la segunda parte, yo quería plantear el hecho de que desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, se plantea que las deficiencias en ciencias y matemáticas no son un problema que se soluciona con aumentar el número de horas dedicadas a esas materias, sino en desarrollar las habilidades de lectura crítica. Sin embargo, las pruebas PISA 2022, en las pruebas PISA 2022, perdón, la media de la OCDE es 9 puntos más baja en lectura que en ciencias. Y en el top 10 de países, 9 de estos 10 tienen la lectura como el peor campo. ¿Hasta qué punto el conocimiento de la lengua se compagina con pensamiento científico al leer, en este caso, un enunciado de ciencias? Eso, Marc, que estás planteando es muy interesante también por la concepción que hay respecto de quiénes son los que deberían enseñar a comprender textos, ¿no? Eso pasa mucho en la escuela. Cuando uno va a la escuela y, por ejemplo, me piden una capacitación, me dice, bueno, van a estar los maestros o los profesores de lengua. Yo digo, ¿por qué los profesores de lengua? Porque si también lo van a necesitar los profesores de economía, de biología, de historia y de todo de todas las disciplinas que uno quiera, porque en verdad la base, acá hay también, digamos, otra cuestión diferente, que es todo el camino en la alfabetización que va desarrollando un niño y que tiene que pasar. Vos antes hablabas de una recepción comprensiva, una recepción crítica, y a mí me hace pensar también en los estadios de alfabetización de los que hablan Shanahan y Shanahan, cuando hablan de una alfabetización básica, una intermedia y una alfabetización disciplinar, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué implica cada una de estas alfabetizaciones? Y cuando uno llega a lo disciplinar, llega a esta alfabetización como superior, donde se maneja críticamente lo que se está leyendo y se puede comprender, analizar bueno, y reformular, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que es muy importante el impacto que tiene todo lo que tiene que ver con el lenguaje, incluso en estas disciplinas. Yo antes les decía, todo lo que estoy diciendo es muy lindo para los textos narrativos, pero cuando estamos frente a los textos disciplinares, necesitamos otros recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Entre otras cosas, los conectores. Un conector funciona algo así como instrucción o clave de procesamiento que me dice atención. Si yo tengo un porque, eso significa que tengo que mantener activadas la cláusula anterior y posterior al porque hay una relación de causa-consecuencia o de consecuencia-causa. Si yo tengo un conector temporal como el antes, fíjense esto que es muy interesante, oraciones con las mismas palabras, pero que solamente varían en la primera palabra, antes o después, muestran que las oraciones precedidas por antes son más difíciles de comprender que las oraciones precedidas por después. ¿Por qué? Porque se rompe con lo que se llama el principio de iconicidad. Cuando yo digo, antes de dar una charla, tomé un café, lo primero que digo pasó segundo y lo segundo que digo pasó primero. Eso implica que hay que hacer una inversión a nivel de la mente-cerebro para poder entender, porque no hay una concordancia entre lo cronológico y lo narrativo. Entonces, yo creo que todo aquello que tiene que ver especialmente con la estructura sintáctica, especialmente con la cohesión, que son propiedades lingüísticas muy importantes y muy trabajadas, son fundamentales para que un estudiante pueda conocer o pueda empezar a comprender textos mucho más específicos de un dominio.
Gracias, Valeria. Luego veremos en la segunda parte cómo eso se ve en un ejercicio propiamente de PISA de ciencias que lo presentará Chris. Dicho esto, la parte del conversatorio habría llegado a su fin y se abriría una ronda de preguntas abierta a los asistentes, donde Valeria pues, podrá responder a dudas, reflexiones o compartir opiniones. Valeria, me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho, la verdad. O sea, como editora me ha dado como una visión muy global. Y yo tenía una duda, porque nosotros intentamos siempre fomentar el placer por la lectura. Entonces, ¿qué vínculo hay también con la emoción en el aprendizaje de la lectura? Es decir, ¿cómo podemos conseguir esta conexión? Gracias, Susana, por tu pregunta. Me parece fundamental cuando yo listo, y acá fue todo muy rápido, cuando uno lista todo lo que está implicado en la comprensión de textos, siempre quedan afuera muchas cosas. Lo motivacional es fundamental, lo emocional, el estado en el que llegan muchos chicos, yo decía, llegan a la escuela sin comer. Obviamente van a comprender mal textos, pero no porque sean malos comprendedores, sino que hay un contexto atrás que no ayuda. Pero lo motivacional y lo emocional para mí es fundamental. Y de hecho, después de muchos trabajos que hicimos con estudiantes, nos fuimos dando cuenta por testimonios de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, nosotros en Argentina, digamos, hay como estamos un poco empecinados en desde muy temprano presentarles, enseñarles Borges y Cortázar, dos autores que son increíblemente maravillosos, pero muy difíciles de entender, especialmente Borges. Entonces, claro, a los 13 años, un estudiante se encuentra con un texto de Borges y claro, no entiende nada, con lo cual no tiene más ganas de leer. Yo recuerdo que en un momento determinado hicimos una selección para una escuela de textos escritos y aparte en esto me parece muy interesante todo lo que hacen desde Fiction Express, porque me parece que esa parte motivacional es maravillosa. Y en este caso lo que hicimos fue seleccionar una serie de libros de escritores vivos argentinos, no solamente para que leyeran eso, sino para que después pudieran hablar, que es un poco lo que ustedes tienen tan bien organizado en Fiction Express, ¿no? Esta cuestión de elegir también el camino, acompañar al autor, participar activamente. Y lo que a mí me asombró en los testimonios de los estudiantes es, por ejemplo, que nos decían, qué suerte que leímos un autor vivo, porque siempre nos dan a leer a los muertos. Y que obviamente que hay que leer a los muertos y hay que leer todo el bagaje literario que uno considere que tiene que incorporar, pero esa parte me parece que es fundamental, porque si no se transforma en un círculo vicioso que no entiendo, entonces no leo, no hago el esfuerzo porque igual no voy a entender, y me parece que es algo que deberíamos considerarlo muy, muy objetivamente. Gracias, Susana. Gracias, Valeria. Gracias a ti. Gracias también, Susana. ¿Más preguntas? Adelante. Yo tengo una, no sé si alguien tiene alguna más, lo digo porque la mía resume un poco. Hola, no sé si me oís. Sí, sí, Perdón, es que no Perfectamente. encuentro la manita, es que yo soy sí, más de mí y me cuesta encontrar la manita. no te Estaba aquí preocupes. buscándola. Bueno, lo Adelante, primero a Begoña. mí, bueno, yo soy Begoña Regueiro de la Universidad Complutense y soy profesora de literatura y didáctica de la literatura. Y me ha encantado, muchísimas gracias. También es lo primero que quería decir. Gracias, Y Begoña. a mí una cuestión que también que me suscitaba lo que decía Susana es un poco en las últimas lecturas que yo estaba haciendo también, un poco la confusión también entre lo que es competencia lectora y competencia literaria. Porque es verdad que la competencia lectora implica unas cuestiones y la competencia literaria otras. Todo esto de la lectura inferencial, de la que hablaba Marc al principio, de ahí detectar también cuestiones tendenciosas, una interpretación más allá de una comprensión, diferencia un poco también la competencia literaria de la lectora, ¿no? Y bueno, quería saber un poco qué piensas sobre esto y aprovecho también para decir que me voy a tener que ir con mucha pena antes de que acabe, pero que me ha parecido interesantísimo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Begoña, por tu apreciación y por la pregunta. Sí, yo creo también que, de hecho, uno constantemente, lo que en nuestra preocupación es cómo hacer para, con lo que uno trabaja en función de una comprensión más profunda, no arruinar el placer por la lectura, ¿no? Yo vengo de las letras, con lo cual, si bien después me especialicé en lingüística, mi pasión inicial tiene que ver con la literatura
con las letras. Y entonces, ¿cómo hacer? Lo que yo tengo la sensación y lo que nos viene pasando a nosotros es que cuando podemos empezar a mejorar esos mecanismos para hacer una comprensión, más allá de lo literario, una comprensión con los mecanismos que se requieren para, por ejemplo, jerarquizar la información. Damos por supuesto siempre que saben jerarquizar la información. Sin embargo, no es así, hay que hacerlo explícitamente. Hay que enseñar metacognitiva y metacognitivamente todos estos mecanismos. Lo que nosotros encontramos es que en la medida en que mejoran esos parámetros, también, digamos, sube el deseo por la lectura por placer. Yo recuerdo siempre una situación en un niño tenía 10 años en ese momento. En este momento ese niño está estudiando en la universidad, pero era de un colegio, de un contexto muy desfavorecido. Nosotros habíamos hecho todo un programa anual de intervención en comprensión de textos, y cuando terminó el año, estaba terminando el año, me invitaron a conversar con ellos, y él me dice, bueno, ahora que viene Papá Noel, como mi mamá y mi papá no tienen dinero, le voy a pedir a Papá Noel que me traiga el libro completo de Ricardo Mariño, que en ese momento era El insoportable de Ricardo Mariño, porque quiero leerlo entero. Y entonces ahí fue cuando yo dije, vamos bien, porque en realidad, está bien, les dimos solo un fragmento tal vez de ese cuento, o se fue leyendo fragmentadamente, no continuamente como uno quisiera con lo literario, pero sirvió para despertar esa pasión también por la lectura. Yo creo que en muchos casos pasa eso, que al no tener automatizados esos procesos que son necesarios, no se lee porque realmente es frustrante. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Begoña, muchas gracias. Gracias, Valeria. Gracias también, Begoña. Sería el turno de Alex Granados. Adelante. Hola, mucho gusto. Soy Ale Granados. Les saluda de El Salvador, Valeria. Un gusto, de verdad, muy interesante. Solo quería hacer una reflexión y hacer una pregunta, a ver cómo de su experiencia nos orienta. Nosotros en El Salvador hemos tenido bueno, varias dificultades, pero obviamente la promoción a la lectura en el sistema educativo ha sido una gran dificultad. Ahora hemos encontrado a través de la plataforma Fiction Express y de un cambio que hicimos en el currículum de toda la lectura en El Salvador, estamos logrando cosas que incluso nosotros mismos estamos sorprendidos. De alguna forma, los docentes subestiman un poco a los estudiantes y también el sistema educativo a veces subestima a la población y todo eso es parte del efecto que por eso nos sorprendemos, pero estamos felizmente sorprendidos por la lectura que están haciendo. Incluso el año pasado logramos 4.6 promedio de libros leídos por niños. Nunca habíamos controlado que un grupo de niños leyeran un solo libro, y ahora sabemos cuántos libros han leído y el que más les gustó. Digamos, es una cosa interesante en el marco de lo que han hablado ustedes sobre la promoción de la lectura. Una de las dificultades que nos surgen ahora, incluso fuimos criticados, usted sabe cómo son las redes, y aquí nuestro gobierno está muy atento a la comunicación digital, a los mensajes que la población lanza a través de los diferentes medios de las redes sociales, y nos hicieron una crítica porque en nuestro pensum nosotros pusimos una lección o desarrollamos una lección en quinto grado acerca de los memes, y eso sirvió para que todo el mundo se empezara a burlar de que por qué en la escuela nosotros estamos de alguna manera incitando a desarrollar memes o a interpretarlos mejor, o la relación que los memes tienen con algunas tipologías textuales como la sátira o la ironía. Entonces tuvimos que justificar, ustedes no se imaginan todo lo que tuvimos que justificar por el hecho de poner una lección que estuviera alrededor de los memes. Entonces hubo de toda opinión. Fue interesante porque a través de esa crítica, que era un video de un señor que se burlaba de cómo en un libro institucional estuviera haciendo preguntas acerca de los memes y que los profesores perdieran el tiempo analizando los memes, ¿verdad? Nos sirvió para posicionar un poco los cambios, ¿verdad? Y eso sirvió para algunas otras cosas. Pero lo que quiero decir es que nosotros, como parte de este cambio en el currículo, hemos planteado la necesidad de fortalecer las habilidades de comunicación en el ambiente digital, porque también tiene otro contexto, como usted lo decía, y los jóvenes sobre todo, de alguna manera manejan otros aspectos. Entonces, se nos viene la dificultad que nosotros nunca hemos tenido una estrategia de libros impresos en las escuelas. No hemos tenido una universalidad de bibliotecas en el aula, por ejemplo, de material impreso,
Y ahora tenemos una estrategia que está dando resultados con libros digitales. Entonces la discusión por la sostenibilidad y por lo que implica esto, incluso con los libros de texto, porque nosotros ahora estamos entregando libros de texto de manera ordinaria y al inicio del año, cosa que antes no teníamos. Entonces la dificultad es, ¿qué deberíamos de tener? O sea, ¿deberíamos de insistir en el libro impreso? ¿O debemos de hacer una combinación? O si la lectura digital, ¿qué rumbo va a llevar? O sea, algunos hablan de que ya solo vamos a escuchar y vamos a leer menos, porque también eso se puede hacer a través de tantos mecanismos que hay, los podcasts y todos esos sistemas que hay ahora. Entonces, hemos tenido esa dificultad e incluso queremos hacer una investigación con un grupo de universidades de El Salvador para saber qué efecto podríamos tener en cuanto al contacto de los estudiantes a través de libros digitales versus el libro impreso. No sé si usted nos puede hacer un comentario al respecto. Gracias, Alex. Muy interesante tu reflexión. Pensaba mientras vos hablabas en esta cuestión de cómo es tan fácil diseminar una crítica ahora, ¿no? Con todas las redes sociales y cuán fácil es hablar y aparte hablar desde el anonimato, lo cual lo hace como más vil todavía en algún punto. Entonces, yo lo que creo que hay algo muy importante acá que vos mencionaste y que tiene que ver con los resultados concretos. Contra la evidencia empírica no se puede. Es decir, si justamente lo que permite, parte de lo que aporta la ciencia a la educación es esta posibilidad de verificar empíricamente qué pasó con lo que se hizo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes visualizan a través de la aplicación de ciertos instrumentos de evaluación o lo que fuere que una mejora, sin lugar a dudas van por el buen camino. ¿Está bien? Porque ¿quién les puede venir a decir está mal o no hay que usar memes? Siempre va a haber alguien, a mi criterio, siempre va a haber alguien que critique lo que se está haciendo. A nosotros nos ha pasado que, por decir que había ciertas evidencias tomadas de la neurociencia, lo que nosotros hacíamos era ciencia ficción. Y nosotros seguimos adelante, porque en realidad la realidad, y creo que lo importante acá, es que de alguna manera nuestros estudiantes lean. Nosotros acabamos de hacer una investigación donde, como nos lo pidió la universidad, dos universidades muy grandes de Argentina, logramos evaluar 45.000 estudiantes ingresantes a la universidad. Y tomamos una prueba de comprensión de textos, una prueba de eficacia lectora y un cuestionario sobre hábitos lectores. Y lo que encontramos, las diferencias, cómo impacta el hábito lector sobre la comprensión de textos, es realmente impresionante. Aquellos estudiantes que leían más de 5 libros por año, estaba dividido en no leo nada, leo entre 1 y 4, entre 5 y 9 y más de 10 libros. El grupo de no leo nada estaba bajo de todo, yo les diría que estaba en el cuartil más bajo, en el 25% más bajo de comprensión de textos, y los otros grupos iban creciendo, iban aumentando su nivel de una manera muy clara también, de acuerdo a esos hábitos lectores. Entonces, ¿qué hacer? Propiciar la lectura de textos en papel, propiciarlas en dispositivos digitales. La verdad es que yo creo que hay que propiciar la lectura y tiene que ver también con la modalidad lectora de cada uno. A mí me sigue gustando mucho leer en papel, porque me gusta el papel, me gusta el olor del papel, me gusta tocarlo, pero eso no quiere decir que si yo tengo la posibilidad de combinar recursos, sea muy enriquecedor, porque la verdad es que una cosa es leer el texto y otra cosa es realizar después todos los ejercicios que uno puede realizar. Lo que da la tecnología no la puedo nunca lograr en un papel. Entonces, mi recomendación es esa, es poder potenciar a través de la combinación de recursos. Gracias, Alex. Gracias, Valeria, por la reflexión. Gracias también, Alex. Paso la palabra a Cristina. Adelante. Bueno, gracias Valeria, a mí me ha encantado lo que has dicho y bueno, hay personas de diferentes gobiernos aquí y está muy bien que vean que tengan una visión tan amplia como la que tú puedes dar, sobre todo desde la investigación, ¿no? Desde investigación más, digamos, formal. Así que muchas gracias y si os parece bien vamos a pasar a la siguiente parte. Gracias a ti. Os voy a volver a compartir pantalla.
yo voy a hacer vamos a haceros una pequeña reflexión, ¿no? Sobre PISA, ¿no? Después de haber escuchado a mucha gente, de haber leído mucho sobre el tema, haber visto muchas cosas, la conclusión o la hipótesis que nosotros planteamos es que cuando lanzamos a los chicos a PISA, los lanzamos al abismo, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay que pensar si están o no preparados para lo que significa PISA. PISA en ningún momento está esperando, o sea, está trabajando o pretende saber qué saben los niños. PISA lo que está pretendiendo o lo que busca es entender si los chicos tienen habilidades para resolver situaciones con el conocimiento que tienen, ¿sí? Entonces, para empezar, así muy rápidamente, ¿qué tipos de texto plantea PISA? Plantea dos grandes tipos de texto por lo que es la exposición de la información, que son los textos continuos, que sería lo que conocemos como narrativos, expositivos, persuasivos, descriptivos, y los textos que ellos llaman discontinuos, que son pues textos como los que hoy en día ya son muy cotidianos, un gráfico, un diagrama, un flujo, ¿verdad? La idea es que busquemos esa, o sea, la idea que se nos plantea. A partir de aquí también hay diferentes textos en base a los objetivos, por ejemplo, textos que contienen información personal, de textos que son más como informes y diferentes de lo que sería, ¿no?, el propósito comunicativo, quizás una carta o quizás otro tipo de texto. La gracia está en que obviamente las personas, cada uno individualmente, es más o menos receptivo a un tipo de texto o a otro tipo de texto, y eso también puede tener una relación con el resultado que tengamos en ese ejercicio. Pero es muy importante que entendamos lo que siempre se dice, ¿no? Se dice, los niños no hacen bien las matemáticas porque no entienden el enunciado. Y esto es grave, es muy grave, porque también pasa lo mismo en ciencias y demás. Y entonces la idea es qué tenemos que hacer o cómo podemos plantear el trabajo de estos chicos. Porque si uno lee un poco o lee entrevistas que les hacen a los chicos cuando terminan PISA, hemos de recordar para los que quizás no lo tenemos tan presente, que PISA es una prueba de 2 horas en una muestra representativa de chicos. Todos los chicos van a tener un examen diferente, ¿no? El que hace la persona de al lado mío es diferente al que hago yo. No necesariamente son todos los chicos de un mismo colegio, es una selección de varios centros educativos de diferente tipo, y son 2 horas en un examen que nunca han probado, nunca han hecho. Se les explica 20 minutos lo que van a tener que hacer, entran en una hora de aplicación, hacen el examen, luego se les pasa un cuestionario. Los chicos salen destrozados de esa prueba, salen destrozados anímicamente porque nadie les ha preparado, emocionalmente porque es que no han podido con las 2 horas de prueba. Ellos están acostumbrados a la atención sostenida que tienen desde 20-25 minutos y en los exámenes como mucho de 50. O sea, y es una prueba en la que se les habla de que se juegan muchísimas cosas, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta y simplemente ahora vamos a hacer un pequeñísimo taller para que veáis lo que se encuentran y sobre todo para que veamos una manera de quizá paliar esa sensación, ¿no? Muchas veces puede ser la sensación de angustia que tienen al lanzarse a eso. PISA tiene 2 grandes tipos de textos continuos y discontinuos, como hemos dicho. El texto continuo en España, los datos no son necesariamente malos, lo que sí son malos es en el texto discontinuo. El texto continuo es un texto que, si lo practicamos habitualmente, leemos muchos textos y ya nos hacen preguntas sobre esos textos, lo sacamos bien, y el texto discontinuo es un texto que PISA recomienda que para que un chico lo domine, pues aprenda a construirlo. Esa es la premisa que te dicen, ¿no? Si tú quieres que un chico sepa leer una infografía, haz que a partir de un texto construya una infografía y sabrá cuáles son las herramientas que ha necesitado para luego de construirla. Parece muy lógico, pero tampoco los preparamos así. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeñísimo taller